¿Quieres aprender a hacer personajes inolvidables para tus partidas de D&D? Personajes que parezcan personas reales, con intereses y vivencias que inspiren al resto de miembros de la mesa a querer saber más sobre ellos, que los amen y que los odien por las luces y las sombras de su personalidad. Pues tanto si eres máster como si eres jugadora, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo de forma que te ocupe solo una página. Pequeño disclaimer, solo por si no ha quedado claro, me voy a centrar en el personaje como persona, como individuo, como instrumento narrativo. No es un vídeo sobre builds. Si quieres saber cómo hacer que tu pícaro tire 27.000 dados en sus sneak attacks, este no es tu vídeo. Dicho esto, y como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. El primer paso es el concepto, la idea a partir de la cual se ramificará el resto del personaje. Establecer el concepto es el primer punto y muchas veces a mí es el que más se me atasca. Siendo jugador es relativamente sencillo dado que el concepto suele nacer de aquello que te apetece jugar, pero si eres máster es un poco más complicado porque el NPC tiene que cuadrar con el resto de la aventura y cumplir con su propósito. Para inspirarme, yo suelo rebuscar imágenes de Pinterest hasta que encuentro una que me guste o que cuadre con la idea abstracta que tengo en la cabeza y construyo a partir de ahí. Ups, esto no. Pero si esto no te funciona, también puedes probar a leerte los arquetipos de personalidad de Jung o el eneagrama de personalidad y mirar cuál te cuadra más. Seleccionar el que más te guste y tirar a partir de ahí. O si no, puedes simplemente escoger la clase que más le pegue al personaje y ya está. De por sí, las clases de D&D tienen los suficientes estereotipos asociados como para ser un buen punto de partida. Vamos a ver algunos ejemplos de conceptos. Bardo exiliado, guerrera amnésica, científico excéntrico, ese soy yo, maga expulsada de la academia, paladín en busca de redención, pícaro ladrón de nobles, bruja que hizo un pacto para salvar a un ser querido y que tras esto la traicionó, explorador cazarrecompensas, mago oscuro arrepentido, artificiero obsesionado con las explosiones, también soy yo, último miembro de un linaje perdido, druida embajadora del bosque, clérigo evangelizador de un dios olvidado, maga coleccionista de objetos malditos, bárbaro filósofo, bruja artista en busca de inspiración o monsterfucker. Una vez tengas el concepto, piensa en una fortaleza y en una debilidad del personaje, así como en un rasgo que lo haga único. Ya, el grandullón con su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres? Genio, millonario, playboy, filántropo. La fortaleza puede ser una habilidad en la que destaque o un rasgo de su personalidad. Puede que se caracterice por ser una persona muy fuerte y diestra, o que se caracterice por ser excepcionalmente inteligente, o puede que simplemente sea una persona leal, amable y un bollito de crema demasiado dulce para este mundo. La debilidad, por otro lado, ayuda a dar profundidad al personaje y a humanizarlo. Es una guía al roleo muy buena y probablemente contribuye a crear momentos memorables en mesa. Puede que al personaje le cueste confiar en otros, que sea irascible o naif. Puede ser un cleptómano o tener una enfermedad mental o física. Quizás esté ciego como un topo y necesite unas gafas de estas de culo de botella, o esté ciego directamente. Respecto a aquello que lo hace único, también tienes un gran abanico de posibilidades. Puede ser que tenga alguna habilidad especial, aunque la libertad que tengas para esto va a depender del sistema al que juegues. Puede que tenga una apariencia llamativa o una filosofía vital extravagante. Por ejemplo, en una partida de Ars Magica que estoy jugando, mi personaje es un mago cristiano, pero que sigue una rama del cristianismo inventada, la cual considera que milagros como la resurrección de Cristo o de Lázaro son claros indicios de que la nigromancia es el arte divino. Por lo tanto, este culto estudia la nigromancia, pero desde un punto de vista teológico. Esto hace que mi personaje, mi mago, no sea el típico nigromante malvado. Todo lo contrario, dado que es una persona muy pía que sigue los mandamientos cristianos, así como el espíritu de la caridad cristiana. Una vez tengas el concepto, la fortaleza, la debilidad y aquello que lo hace único, anótatelo a un lado porque todo esto va a ser el esqueleto a partir del cual desarrollaremos el resto del personaje. Y por último, si no lo has hecho ya, tendrás que pensar en un nombre para el personaje. Yo no puedo ayudarte demasiado en esto porque a mí se me da francamente mal. De hecho, soy infamemente conocido entre mis amigas por poner nombres como Driver para un conductor, Butler para un mayordomo, Hunter para un cazador o Paco.
Con todo esto ya podemos empezar a escribir la historia y la descripción del personaje. Aunque la gente tiende a hacer páginas y páginas de trasfondo, sobre todo los jugadores para sus personajes o los masters obsesionados con el worldbuilding. Pero yo no estoy nada de acuerdo con esta aproximación. Aprended a resumir, gente. No es una opinión popular, pero yo considero que sobreextenderte en el trasfondo de tu personaje es directamente inútil. Es como el mal del worldbuilding. Ya sabes, como cuando el máster se hiperobsesiona con un detalle insignificante del mundo y se pone a escribir páginas, páginas y páginas de lore que nunca van a ocurrir en la historia y que no tienen importancia. Céntrate en las cosas importantes y el resto ya irás definiéndolo sobre la marcha o cuando sea relevante para la trama. Es mucho mejor tener un texto corto que puedas revisar fácilmente que un tocho que solo te vas a leer una vez. Además, que de esta forma te ahorrarás mucho tiempo, tanto si eres máster como si eres jugador. De todas formas, nunca sabes cuánto va a durar la aventura. A lo mejor muere a las 2 sesiones y has hecho todo ese trabajo para nada. No es como si me hubiera pasado. A la hora de hacer la historia de tu personaje, incluso aunque seas jugador, es recomendable que unas su historia a la historia del mundo. Hablad en la sesión 0 sobre la aventura y vincula todo lo que puedas el trasfondo de tu personaje con la trama. Normalmente se suele dar libertad absoluta a los jugadores para que creen el trasfondo de sus personajes, pero esto suele terminar en parties absurdas donde cada PJ es de su padre y de su madre. Y se suele dejar la tarea titánica de unir todos estos trasfondos sin ton ni son a la trama principal en manos del DM. Pero jugadoras y DMs del mundo, escuchadme, escuchadme. De verdad, aunque queráis hacer la trama más sandbox del mundo y darle libertad absoluta a vuestros jugadores, la aventura molará mucho más si el trasfondo de los personajes está vinculado a la trama principal, y esto no va a ocurrir espontáneamente. No vas a ser capaz de unir todas estas tramas y que tenga sentido. En el peor de los casos se va a sentir artificial y en el 100% de los casos va a ser un esfuerzo extra innecesario. El rol consiste en crear historias compartidas de forma colectiva. Deja a tus jugadores participar de la creación de la historia. Jugadores, participad de la creación de la historia. No son spoilers. El director de juego no es un director de cine creando una historia por y para vuestro disfrute. Sois amigos creando una historia en conjunto. Pero es que si todo esto no fuera suficiente, dar libertad absoluta en la creación de PJs es muy peligroso. Imagínate que un jugador se hace un personaje que es un pirata en una aventura donde no se va a pisar un solo barco. El potencial de ese personaje se va a desperdiciar y este es solo un ejemplo de muchos. Pero bueno, al margen de esto, y sorry, la verdad es que me enrollo como las persianas. En mi opinión, los dos aspectos más importantes del trasfondo de un personaje son sus lazos personales y su conflicto. Los humanos somos seres sociales, y aunque tu personaje sea un elfo o un dracónido, esa naturaleza humana va a formar parte de él. ¿Cómo era la relación con sus padres? ¿Tenía amigos de niño o lo marginaban? ¿Ha amado a alguien alguna vez? ¿Cómo terminó eso? ¿Qué ha sido de esas personas? Vivimos en una sociedad y nuestra vida está marcada en gran medida por nuestras relaciones. Así que piensa en una o dos relaciones o dinámicas relacionales que hayan marcado su vida y escríbelas. Por otra parte, el conflicto es aquello que motiva al personaje y que lo impulsa a lograr sus objetivos. La búsqueda de venganza es el clásico, pero el conflicto puede tener 1000 matices. Quizás tu padre te maltratara y eso te ha llevado a querer ayudar a los más débiles, o puede que crecieras en una familia fría y ahora tienes la necesidad de demostrar tu valía porque crees que eso te ganará el afecto de los demás. Naruto es huérfano, pero no busca venganza en ningún momento. Su conflicto va de reconocimiento y aceptación. Otro tropo es la búsqueda de redención o huir de los fantasmas de tu pasado. Sea cual sea el conflicto de tu personaje, asegúrate de definirlo y de tener claro cómo ha afectado a su personalidad. Por último, piensa en cuál es su situación actual y en cómo ha llegado hasta ahí. Cómo se gana la vida o cuáles son las personas o mascotas más importantes para él. ¿Tiene amigos, amantes, mentores, rivales? Si eres jugador, puede ser interesante que dejes cabos sueltos en tu trasfondo para que la DM lo rellene y te sorprenda durante las partidas. Por ejemplo, el clásico ejemplo. Si alguien asesinó a tus padres, no definas quién fue. Es mucho más interesante que escribas algo así como: no le vi la cara, pero en la oscuridad pude ver un ojo metálico que refulgía. O quizás:
No le vi la cara, pero pude ver que llevaba un parche en el pecho con un blasón en forma de 2 llaves cruzadas que he perseguido desde entonces. También podrías vincular tu trasfondo al de otro PJ. El vínculo puede ser más fuerte o más anecdótico, pero que haya alguna relación, por superficial que sea, siempre es bueno. Desde hermanos o amantes hasta simplemente antiguos compañeros de clase o de trabajo. O puede ser un crush del pasado, o un antiguo rival, o una amistad perdida. Las posibilidades son infinitas, así que hablad entre vosotros y definid cuáles van a ser las relaciones que tengáis. Antes de continuar, me gustaría pedirte que si tienes ideas chulas para conflictos de personaje, me las dejes en los comentarios para que así esto sea una comunidad donde todos nos ayudamos unos a otros. Y además, si te está gustando el vídeo, me gustaría que machacaras los botones, porque el canal aún es muy pequeño y en este momento toda interacción es como un vaso de agua fresca en el desierto. La segunda parte es la descripción del personaje, aquello que la gente ve cuando lo mira. Para hacer la descripción es importante que pienses en qué emociones quieres transmitir, idealmente que estén relacionadas con la personalidad del personaje. Si el personaje es orgulloso, fuerte, seguro de sí mismo, quieres transmitir eso a través de su descripción. Cuando sepas lo que quieres transmitir, puedes empezar con un par de adjetivos evocadores. Una mujer de mediana edad, de potente complexión física y gesto severo. Un hombre atractivo, perteneciente a la aristocracia, sofisticado y desenfadado. Pálida, inexpresiva y de algún modo encantadoramente macabra. Un chico joven de estatura media, delgado, retraído y un tanto torpe. Tras esto, puedes hacer un pequeño apunte a su vestuario y resaltar aspectos llamativos. Por ejemplo, si lleva tatuajes o tiene cicatrices o si tiene el pelo de alguna forma o color extraño. Dar algún tono de color ayuda a bastante gente a construirse una buena imagen mental. Puede ser el pelo rojo o rosa del personaje, unos ojos azules intensos o un sombrero característico con una tela roja a conjunto con el resto del vestuario. En la descripción es muy importante que muestres, no cuentes. Show, don't tell. Por tanto, incluye información sobre su lenguaje no verbal. Esto nos ayudará a entender su personalidad. Quieres transmitir que el personaje es orgulloso, no decirlo. Anda erguido y te mira por encima del hombro. O si es un personaje amable, puede tener arrugas en los ojos y mirarte con una cálida sonrisa de oreja a oreja. Finalmente, añade alguna línea que evoque a otro sentido que no sea la vista. Puede que sea algún perfume o algún tic que tenga. Haz alguna mención a objetos o similares que puedan dar información relevante para el juego, como si va armado o si lleva alguna prenda con el sello de su familia. En total, tu descripción no debería ocupar más de un párrafo corto. Una vez hayas terminado la descripción, busca cuál es el rasgo más llamativo que has descrito y anótalo aparte. Esta será la peculiaridad del personaje. La primera vez que aparezca el personaje puedes leer la descripción completa, pero más adelante haz hincapié sobre todo en la peculiaridad. Esto ayuda a crear puentes emocionales. El resto de miembros de la mesa probablemente olvidarán todo lo demás, pero si haces hincapié en ello, eso se les quedará. En el capítulo 4 del libro del Dungeon Master, el de 2014, yo el de 2024 aún no lo tengo, tenemos algunos ejemplos que nos pueden servir como peculiaridad. Vamos a verlos. Joyas distintivas, ropas extravagantes o sucias, falta de dedos o dientes, alguna marca de nacimiento, cabello o barba arreglado de forma curiosa, constitución llamativamente musculosa, enclenque, alta, delgada o gruesa. Una vez hemos terminado la historia y la descripción, vamos a anotarnos una serie de puntos destacados que nos ayudarán a terminar de definir el personaje y a rolearlo. Cada uno de estos puntos no debería ocupar más de una frase o dos. El primer punto son los rasgos de personalidad. Anótate 2 o 3 adjetivos que definen la personalidad del personaje para que más adelante, si tienes dudas sobre cómo se va a comportar en una situación concreta, puedas consultarlos rápidamente. El segundo punto son los defectos de personalidad. Igual que los rasgos, anótate 1 o 2 adjetivos que consideres que son un defecto de su personalidad. Esto ayudará a darle profundidad al personaje. Número 3. Objetivos a corto plazo. Es interesante que definas 1 o 2 objetivos a corto plazo que tiene el personaje. Esto puede ser desde comprarse una casa hasta conseguir una cita.
El punto número 4 es qué quiere el personaje, cuál es su mayor aspiración en la vida. ¿Quiere tener una vida tranquila en el campo, o encontrar la felicidad, o encontrar el amor de su vida, o quiere alcanzar la inmortalidad? ¿Quiere ser el mago más grande de todos los tiempos, o dejar un legado, o dominar el mundo? ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Como punto número 5, puede ser interesante que te anotes un impedimento que está impidiendo que alcances sus objetivos actualmente. Esto es una ayuda al roleo genial porque te indica bastante bien, de forma bastante clara, en qué cosas se va a interesar el personaje. Por último, hazte una serie de anotaciones sobre la voz o la forma de moverse del personaje que te ayuden a interpretarlo. Piensa en su voz, tics, manierismos, lenguaje no verbal. Todo esto te ayudará muchísimo a rolear al personaje. De nuevo, el capítulo 4 del Dungeon Master Book tiene algunos ejemplos que pueden ayudarte. Y para terminar, el último grupo de puntos destacados son el toquecito especial que le falta al personaje. El primer punto es un secreto. Piensa en algún secreto que esconda el personaje. Puede ser un amor prohibido, o quizás no es quien dice ser. Puede que asesinara a alguien hace tiempo y la posibilidad de que lo pillen lo atormenta. Los secretos hacen que los personajes sean más interesantes y les dan profundidad. Si el secreto está relacionado con la trama principal, mejor. Pero si no, desvelarlo puede dar pie a una trama opcional o simplemente ayudar a profundizar y empatizar con él, recompensando así la exploración social. El segundo punto es una incongruencia. No es necesario que todos los personajes tengan una, pero añadirla en su personalidad puede dar pie a interacciones interesantes y ayuda a humanizarlos. El punto número 3 son sus gustos e intereses. Siendo lo más concreto posible, piensa en cosas que le gusten o hobbies que tenga. Puede ser la lectura de un tipo concreto de obras, una actividad artística, la danza o el senderismo, la arqueología, la biología, la jardinería, los viajes o la moda. El punto número 4 es algún miedo que tenga el personaje. No se trata de una fobia ni nada que tenga una implicación mecánica dentro del juego, pero todo el mundo tenemos alguna cosa que nos asusta o que nos da asco. Piensa en cuál es la de tu personaje y anótala porque eso puede dar lugar a interacciones interesantes si esa cosa aparece o sucede en partida. El último punto son las afiliaciones. Anótate cuáles son las organizaciones o grupos sociales a los que pertenece el personaje. En gran medida, nosotros nos definimos a nosotros mismos por los grupos a los que pertenecemos. Esto puede ser desde un club local de lectura hasta una organización secreta. Y con eso ya estaría todo. En una página tienes todo lo que necesitas para rolear a un personaje bien empacado. Antes de irte y siguiendo el ejemplo de Pointy Hat, en la descripción te he dejado una serie de personajes ya creados recurrentes para que los uses en tus partidas 100% gratis. ¡Olé! No te vayas sin echarles un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo.